Amigas y amigos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Hoy un programa especial. Primero, transmitiendo para nuestro canal de YouTube, en el canal de Iván Marcel Durán Fernández, Facetas, porque estamos donde otros no están, y también a través de Clásica 92.5 junto a Facetas Radio, en esta edición correspondiente a la fecha. Hoy queremos comenzar el programa destacando algo que es noticia en todo el mundo. Digo destacando porque la noticia, reitero, está dando vueltas al mundo, y es la captura del narcotraficante Nicolás Maduro, que además fungía como presidente de la República de Venezuela. Sabemos que junto a su esposa será juzgada por crímenes de narcotráfico en un trabajo realizado por el gobierno de Estados Unidos, además de la DEA norteamericana. Pero se sabe que estando en Nueva York afrontará todo lo referente a un juicio en el país del norte. Es un caso de narcotráfico a nivel internacional que, como les decía, está trayendo mucho revuelo, muchos comentarios a favor y en contra. En el tema de Bolivia, también tenemos problemas de narcotráfico y se está hablando mucho, por ejemplo, en las redes sociales, de que sería, por ejemplo, Gustavo Petro el próximo, el actual presidente de Colombia, o quizás Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia. Pero en el caso de Petro se dice que lo dicho por Donald Trump son más afirmaciones de carácter político, porque por lo menos no conocemos si hay alguna orden de captura o ya se le ha instaurado, se le ha imputado algún delito al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Sabemos que no es así. Y en el caso de Bolivia ocurre lo propio, porque tiene tres aristas que hay que analizarlas rápidamente. La primera es evidente: Evo Morales Ayma tiene un mandamiento de aprehensión en su contra para presentarse ante un tribunal ordinario en la ciudad de Tarija por la presunta comisión de delitos contra menores de edad. Eso está pendiente y eso podría ser ejecutado en cualquier momento. Ahora, si tendría que detenerse a Evo Morales, también hay que tomar en cuenta que aún no se le ha instaurado un juicio de responsabilidades por la presunta comisión de delitos cometidos cuando era presidente de Bolivia. Y si tendría que en algún momento salir una orden por presunta comisión de delitos de narcotráfico, eso tendría que venir, por lo menos así entendemos, desde los Estados Unidos. Sabemos que hace algún pequeño tiempo atrás se han recibido declaraciones ante un tribunal federal por parte de un ex zar antidroga de Bolivia que, según sabemos, habría, entre comillas, mencionado nombres de políticos o de personas allegadas al entorno de Evo Morales Ayma cuando éste era presidente, porque recordamos que esa persona que ha hecho esa declaración fue el ex zar antidrogas aquí en Bolivia, el policía de apellido Sanabria. Pero ese es otro tema, por eso les digo que no existe en este momento una orden por parte de Estados Unidos de un tribunal para que se pueda detener a Evo Morales. Hecha esa aclaración, quiero comentar una parte de la historia que creo que muchos de nosotros la conocemos, pero las nuevas generaciones no. Y es que en los primeros meses de gestión del gobierno de Jaime Paz Zamora, en el recordado Acuerdo Patriótico, que estuvo a cargo del gobierno desde 1989 hasta 1993, hubo una actuación que dentro del marco de la legalidad boliviana se entiende que se violó la ley, pero a nivel de la política internacional, de los intereses que en ese momento expresaron puntos de vista el presidente de Bolivia, licenciado Jaime Paz Zamora, y el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, la situación fue muy, pero muy diferente. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Al hecho de que a finales de esa gestión se detuvo al ex ministro de Gobierno Luis Arce Gómez, el ministro de la cocaína, que fue ministro del golpe de Estado de 1980 de García Meza Tejada. También recuerdo que para ese entonces ya se había instaurado un juicio de responsabilidades contra la dictadura de 1980, que empezó el 17 de julio y concluye en 1981. Luis García Meza Tejada, que había sido detenido, fue a declarar ante la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Sucre, pero el que estaba prófugo era Arce Gómez.
Y cabalmente sobre ese tema vamos a basarnos sobre la obra del periodista Gerardo Irusta Medrano titulada Memorias de un hombre de armas. Y en esa obra se han escrito las revelaciones que ha hecho el general Lucio Áñez Rivera, que en ese entonces fue nombrado como el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y en la página 233 de esta obra, que fue publicada en 1990 por Gerardo Irusta Medrano, dice: los deberes ineludibles, la expulsión del ex coronel Luis Arce Gómez a los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice: el don de mando implica responsabilidades no siempre gratas, por el contrario, estas pueden ser ingratas. Y ese fue el caso del general Lucio Áñez Rivera, cuando tuvo que ser expulsado del país el ex coronel Luis Arce Gómez. Y este es uno de los episodios que tienen que ver con la historia del país y que adquirió trascendencia mundial el mes de diciembre de 1989, algo parecido, aunque menor escala, con lo que está aconteciendo con Nicolás Maduro. Y dice que nuestro personaje, o sea, Luis Arce Gómez, fue protagonista principal. Por eso y no por otra razón incluimos como el epílogo de esta obra. Reitero, la obra se titula Memorias de un hombre de armas, revelaciones del general Lucio Áñez Rivera. Y estas revelaciones las hizo cabalmente a Gerardo Irusta Medrano en esa gestión. El 14 de septiembre de 1989, y mientras estábamos trabajando el presente libro, el general Áñez fue invitado por el ministro del Interior, el licenciado Guillermo Capobianco, a una reunión en su despacho. Era poco más de un mes que el nuevo gobierno se hizo cargo de la administración del país, el 6 de agosto de 1989. Al día siguiente de su entrevista con el ministro del Interior, nos vimos con el general Áñez muy temprano en la Escuela de Altos Estudios Nacionales, y allí tuvo la generosidad de confiarme que el ministro le había invitado a ocupar el cargo de comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que es un organismo operativo en el que intervienen diversos niveles como la Fuerza Aérea, tropas de élite de los cuadros policiales especializados en esta materia, la Armada con sus patrulleras y extendidos sistemas de inteligencia asesorados por los norteamericanos a través de organismos que se canalizan por medio de la Embajada de Estados Unidos. Y dice esta obra, señoras y señores, que hoy comento aquí en Facetas Radio y Facetas en el canal de YouTube, que para este cargo en esa gestión habían prácticamente un personaje que de plano ya iba a ser designado como comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Es decir, no habían otros militares más. Y se trataba del contraalmirante Alberto Sanz Klinsky, que dirigentes de Acción Democrática Nacionalista lo habían propuesto, reitero, para desempeñar ese cargo, porque en ese momento Alberto Sanz Klinsky era comandante de la Armada Boliviana. Y la sorpresa la emite el periodista Gerardo Irusta Medrano a través de la obra en las revelaciones que le hizo Lucio Áñez Rivera, que la sorpresa fue grande porque horas después quien fue designado a ese cargo no fue Alberto Sanz Klinsky, que de paso tenía apoyo del gobierno de los Estados Unidos y también de la DEA norteamericana, sino quien fue designado en ese cargo fue cabalmente el general Lucio Áñez Rivera. Había desconfianza en ese momento porque Lucio Áñez Rivera indirectamente era respaldado por el movimiento de la izquierda revolucionaria. Pero la obra dice en la página 234, casi en su parte final, que finalmente el criterio de Jaime Paz Zamora se impuso y fue designado el general Lucio Áñez Rivera el 21 de septiembre de 1989 como comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Juró a ese cargo y comenzó su trabajo. ¿Y cómo comenzó su trabajo? Nada más y nada menos con el caso de Arce Gómez. Pero resulta, dice el relato que hizo Lucio Áñez Rivera a Gerardo Irusta Medrano, que el día domingo 10 de diciembre por la mañana, se entiende de la gestión 1989, nos pusimos en contacto telefónico con el general Áñez y quedamos que ese día por la tarde destinaríamos a una de nuestras últimas sesiones de recapitulación de datos en nuestras habituales entrevistas y que luego serían sometidos al proceso de investigación y ampliación.
La reunión sería en su casa y su chofer, dice, pasaría a recogerme de mi domicilio en el otro extremo de la ciudad y fijamos para las 3 de la tarde como la hora del encuentro. Como jamás antes había ocurrido, aquella tarde quedé clavado esperando en mi casa por la llegada del chofer. El asunto me extrañó porque el general Áñez es una persona sumamente respetuosa de sus compromisos por una parte y puntual 100% por la otra. Aquella era la primera vez en tantos meses que me fallaba. Tuve que reponer forzadamente en un imponderable. Llamé a su casa y la señora Angélica de Áñez, su esposa, me dijo que abandonó la casa precipitadamente 1 hora antes de nuestro compromiso, sin dejar ningún encargo y menos decir dónde se encontraba. El asunto era muy pero muy intrigante. El día lunes 11 de diciembre a las 6:55 de la mañana me llamó a casa un colega periodista para preguntarme si sabía algo de la detención del ex ministro del Interior y ex coronel Luis Arce Gómez. Él había llegado la noche anterior de Santa Cruz y allí se había enterado que Arce Gómez cayó preso en un operativo antidroga. La noticia fue una verdadera sorpresa para mí, pero inmediatamente encontré la explicación del por qué me había fallado la cita del general Áñez el día anterior. Le llamé a su casa y me explicaron que estaba descansando porque durmió recién a las 4 de la madrugada y la figura era totalmente clara. Y luego esta obra pregunta a través de Gerardo Irusta Medrano: ¿qué había sucedido? A finales de octubre de 1989, los mecanismos de inteligencia de la lucha contra el narcotráfico detectaron que el ex coronel Luis Arce Gómez ingresó a territorio boliviano procedente del Paraguay. Se dispuso entonces que se hiciera un trabajo de seguimiento de sus actividades y no se le perdiera de vista. Arce Gómez, casi de inmediato de llegado al país, se dirigió al departamento del Beni, donde sus huellas poco menos se perdieron. Después, por otras fuentes de mecanismos de inteligencia del Ministerio del Interior, llegaron a detectar que Arce Gómez había celebrado algunas reuniones de carácter político con personas que tenían mucho dinero. Pero resulta, señoras y señores, que la razón principal por la que Luis Arce Gómez había ingresado a Bolivia es que una de sus hijas ese fin de año debía recibir su título profesional y al mismo tiempo contraer matrimonio. Y fue esa la razón por la que, con falsos nombres como del doctor Rodríguez y el licenciado Cuellar, con bigote y barba crecidas, además de cabellos teñidos, así había ingresado Arce Gómez a territorio boliviano. Pero independientemente de esos informes que tenía el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, otro organismo extranjero también le seguía sus pasos por su propia cuenta. Era la Drug Enforcement Agency, o la DEA, Oficina Norteamericana de Lucha contra el Tráfico de Estupefacientes, que tiene sus agentes en todos aquellos países que como productores, comercializadores o consumidores están envueltos en problemas de narcotráfico. En síntesis, las puntas de una pinza lo estaban siguiendo. Pero por parte del general Lucio Áñez Rivera, comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia en 1989, él no sabía que la DEA estaba también detrás de los pasos de Arce Gómez, y por ello se vio obligado a informar sobre la presencia de su ex camarada tanto al ministro del Interior de ese tiempo, Guillermo Capobianco, y por su intermedio al propio presidente de la República, Jaime Paz Zamora, para conocer el criterio de estos al respecto o alguna instrucción específica, como era el caso. Y la orden presidencial, es decir, la de Jaime Paz Zamora, no se hizo esperar. Arce Gómez debía ser detenido para que responda ante la Corte Suprema de Justicia por el juicio de responsabilidades que le había instaurado el Congreso Nacional por los graves cargos que se le imputaban de cuando era ministro del Interior del general Luis García Meza entre 1980 y 1981. La vigilancia sobre Arce Gómez, dice esta obra, se reforzó y hubo una oportunidad en que estuvo a punto de ser detenido en la ciudad de Trinidad, capital del Beni, pero muy hábilmente se escabulló ahí. En esa época, señoras y señores de Facetas Radio y de Facetas en el canal de YouTube, la DEA en Bolivia en esos días estaba bajo la jefatura de Donald Ferrarone y sus mecanismos también estaban trabajando intensamente en busca de Arce Gómez. Cuando tuvieron plena evidencia de su presencia en Bolivia, el embajador de Estados Unidos en aquella época, Robert Gelbar, reservadamente le recordó al presidente de la República, Jaime Paz Zamora, que estaba pendiente de solución un pedido de su país para que sea entregado a la justicia norteamericana. El ex ministro del Interior, si acaso era apresado en territorio boliviano, y que su gobierno apreciaría en alto grado una medida de este sentido.
Y no es posible pensar que el presidente Paz Zamora en ese momento haya tomado la decisión de entregar a Arce Gómez a la justicia norteamericana, sino que fueron otros antecedentes para que gravitaron en su decisión, como enseguida decimos. Resulta, señoras y señores, que el día viernes 8 de diciembre de 1989 fue fatal para Luis Arce Gómez, porque los servicios de inteligencia ese día lo detectaron en Santa Cruz de la Sierra y empezaron a seguirle de manera rigurosa. Y nuevamente ese día el general Lucio Áñez Rivera fue informado y este a su vez reiteró informes al ministro del Interior y al propio presidente de la República, quienes ratificaron la orden anterior de que el general Áñez debía proceder a la detención de Luis Arce Gómez. Y por si fuera poco, dice el autor de esta nota, la presión de la DEA comenzó a informar por una parte y por la otra formalmente a presionar, porque la DEA en ese tiempo estaba siguiendo también de cerca el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y primero, porque aducían y reclamaban el cumplimiento de convenios internacionales según los cuales la DEA actúa en niveles de observador y asesoramiento sin intervención directa en los operativos. Y segundo, porque se trataba de un asunto vinculado a la captura de lo que ellos consideraban un hombre implicado en el narcotráfico. Y el día sábado 9, en Santa Cruz, los agentes bolivianos que seguían a Arce Gómez estrecharon el cerco y comunicaron al general Áñez que estaban a punto de actuar sobre el objetivo planteado. La DEA seguía de cerca todos los movimientos y durante los últimos 2 días Arce Gómez, por razones de seguridad, había cambiado de domicilios, pero no salía de un perímetro superior a 1 o 2 manzanos de la zona donde fue encontrado, en una quinta que está ubicada próxima al motel La Selva, aledaña a la carretera que conduce de Santa Cruz a Montero. El domingo 10, los elementos de vigilancia informaron que Arce Gómez yacía en el interior de la quinta donde vivía con su señora madre, vestía short, chinelas y una polera, lo que hacía suponer que no abandonaría la casa en las siguientes horas. A las 13:01 de la tarde, partió de La Paz la orden de actuar al pequeño comando de 7 hombres que estaba a cargo de todo el plan operativo. A las 13:30 horas, los efectivos de Umopar ingresaron a la vivienda y procedieron a la detención y abandono del inmueble. La operación de captura duró exactamente 5 minutos. La mamá de Arce Gómez estaba haciendo su siesta porque pocos minutos antes, junto a su hijo, habían concluido de almorzar. La disposición o la orden era trasladar al detenido por vía aérea rumbo a Cochabamba y luego a La Paz, pero cuando el grupo comando llegó con el preso al aeropuerto El Trompillo, se encontró con que no estaba el avión que se supone debía trasladarlos. Eran minutos claves, dice, porque, como es natural, los hombres del grupo comando temían que pudiese haber alguna reacción de amigos o allegados de Arce Gómez que hubiesen estado dispuestos inclusive a enfrentamientos por liberarlo a este. No había tiempo de nuevas consultas a La Paz y menos hacer llamadas telefónicas. El oficial que dirigía el grupo comando tenía instrucciones de no tomar contacto con nadie. Es así que el comandante de la patrulla no tenía tiempo ni medios de hacer consultas a La Paz y tomó una decisión rápida. Por su cuenta, trasladaría a Luis Arce Gómez a Cochabamba por tierra con todos los riesgos que esto implicaba. Eran las 13:50 minutos cuando los 3 vehículos en que se encontraban los comandos enfilaron hacia Montero y rumbo a Cochabamba. Un vehículo fue colocado delante con oficiales listos a disparar al primer acto sospechoso. Al medio, en un vehículo de vidrios cubiertos, iban el detenido y 3 oficiales de Umopar con las armas listas y detrás un tercer vehículo con los agentes armados de la DEA. Se acordó que estos irían armados por si se presentara alguna contingencia. Las que siguieron después fueron horas de angustia y preocupación para el general Áñez Rivera, ministro del Interior Guillermo Capobianco y el propio presidente de la República Jaime Paz Zamora, porque de pronto no se sabía qué ocurrió con todo el grupo. Áñez llamó a El Trompillo para preguntar si de allí había partido un avión de la fuerza con un grupo de policías, pero le informaron que recién había llegado una nave militar y nadie se había embarcado en ella, y la nave se encontraba todavía en la pista. Claro, la nave había llegado a la cita con varios minutos de retraso. Pasaron los largos minutos y todo era tinieblas. El comandante de la patrulla, por razones de seguridad, prefirió no informar, ni siquiera por radio, a La Paz que se dirigía por tierra a Cochabamba. Era altamente peligroso.
El general Áñez y el ministro Guillermo Capobianco, la tarde de ese domingo 10 pasaron las peores horas de su vida, dice, sin saber qué había sucedido con el grupo. La embajada de Estados Unidos también estaba sin información. Recuerda el oficial que comandó la operación. El viaje no fue nada grato para nosotros. Primero, por la responsabilidad que implicaba la persona que estábamos llevando detenida, y segundo, porque no sabíamos si en algún recodo del camino podríamos ser interceptados. Por eso es que precisamente decidí personalmente no hacer conocer nada a mis superiores sobre mi decisión de trasladarme a Cochabamba por carretera. Nunca sabemos si las radios policiales no están interceptadas por narcotraficantes, pero nuestro viaje fue lleno de tensión. Arce Gómez dice, en ningún momento dio muestras de temor, pero tampoco fue arrogante. Se mostraba sereno y permanentemente preguntaba hacia dónde lo estábamos llevando. Yo le di mis seguridades de que no le ocurriría ningún daño físico. En otro momento de nuestra conversación, dice el oficial, le pregunté por qué había ingresado al país y sabía que lo estaban buscando, y él me dijo, fue un error, pero no me arrepiento, y tampoco me arrepiento de todo lo que hice. Arce Gómez estaba algo avejentado, canas le habían surgido en las sienes y llevaba un bigote tipo mongol. Su rostro estaba irreconocible a lo que fue las últimas veces en La Paz, Bolivia. Siempre obeso. Ahora estaba claramente afectado de asma, pero eso mejor, no le impedía fumar casi seguido, porque varias veces pidió cigarrillos y a más de uno de nosotros nos confundió con norteamericanos y nos preguntó varias veces si éramos de la DEA. Nosotros le decíamos que no, a lo que movía la cabeza afirmativamente. Al principio, cuando lo detuvimos, mostró su sorpresa y dijo, ¿qué pasa? Soy el doctor Rodríguez. Es probable que si no hubiésemos seguido tan de cerca, no lo reconocíamos, estaba muy cansado. Por otra parte, el oficial dice, el viaje estuvo lleno de nerviosismo porque había una camioneta roja que a veces y en trechos nos pasaba y tomaba la delantera y luego se quedaba rezagado, pero no hubo más problema alguno. Cuando llegamos a Chimoré, recién pudimos hacer un descanso. Allí encontramos a un coronel que pidió le quitásemos las esposas a Arce Gómez para que tomara un refresco o un café. Recién de allí pude llamar por radio a La Paz e informar a las 5 de la tarde al general Áñez que estábamos viajando por carretera. Así, recordó el viaje del comandante de la patrulla que estuvo a su cargo, la detención y traslado del preso de Santa Cruz a Cochabamba. Y por su parte el general Lucio Áñez Rivera recuerda, evidentemente a las 5 de la tarde recibí el llamado del oficial desde Chimoré, me sorprendí de su presencia allí y le pregunté qué había pasado y me explicó que el avión no estaba en ese momento en el trompillo, por lo que tuvieron que salir con la máxima seguridad. Me comuniqué con el coronel encargado de ese puesto y le transmití la orden de guardar silencio absoluto, recomendándole que él no había visto nada ni oído nada. El coronel al que hace referencia Áñez es el encargado del puesto de control de Chimoré y este le pidió al oficial que dejara a su cargo al ex coronel Arce Gómez, pero este asumió una actitud firme y le dijo que sus órdenes eran llegar con el detenido a Cochabamba y que no daría un solo paso en contrario. Y evidentemente, amigas y amigos, según el relato en este libro, con las sombras de la noche llegaron a Cochabamba, una casa de seguridad, donde Arce Gómez y el comando pudieron descansar a la espera de nuevas instrucciones, siempre bajo la mirada atenta de la DEA. ¿Qué pasó en la sede de gobierno? Y eso se relata en la página 241 de esta obra, Memorias de un hombre de armas. Estamos así presentando, señoras y señores, Facetas Radio a través de Clásica 92.5 y también Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, por una gentileza del Centro Médico Ecográfico Cristo Redentor, que está ubicado aquí en Potosí, Bolivia, en Avenida Cívica 837, entre Cerrudo y Calama. El general Lucio Áñez Rivera informó al presidente y al ministro del Interior del traslado de Arce Gómez a Cochabamba y ahora aguardaba nuevas instrucciones para saber qué hacer. Se supone que en esas horas el embajador de Estados Unidos en Bolivia pidió formalmente al presidente de la República la entrega del detenido a la justicia americana. ¿Qué hacer? Fue una grave responsabilidad para Jaime Paz Zamora, en ese momento presidente de Bolivia. Y para comprender la dimensión política de su decisión, quizás sea bueno tomar en cuenta 2 o 3 elementos que en su momento han debido pesar en su responsabilidad de Jaime Paz Zamora. La semana anterior, el embajador de los Estados Unidos en Bolivia, Robert Gelbar, declaró que el gobierno de su país estaba profundamente preocupado porque Bolivia, nótese que estaba hablando como país y no se refería al gobierno boliviano específicamente,
no había cumplido con los planes de reducción de los cultivos de hoja de coca y que por lo tanto no sabía si habría o no ayuda económica a favor nuestro. Inclusive, dejaba abierta la posibilidad de un corte mayor de la cooperación económica a Bolivia en un momento en que nuestro país atraviesa una grave situación financiera tensionada por falta de pagos puntuales de la Argentina por la venta de gas. Pero eso no era todo, dice esta obra. Precisamente los días en que estaban pisando los talones de Arce Gómez, anunció su llegada a Bolivia un grupo de 5 senadores norteamericanos, encabezados por Robert Dole, uno de los más interesados en atacar el problema de narcotráfico en Sudamérica, y venía acompañado por el secretario adjunto de la Secretaría de Estado para Asuntos Internacionales. Dole, ya en el exterior y en su gira por otros países, anunció públicamente que recomendaría la reducción de la ayuda económica en favor de Bolivia porque este país no había cumplido con la reducción de los cultivos de la hoja de coca previstos para 1989. Estas declaraciones, en el lenguaje diplomático, significaban que Estados Unidos estaba resuelto a presionar para que Arce Gómez sea entregado a la justicia norteamericana, aunque para ello tuviese que recurrir a la suspensión de ayuda económica a nuestro país. Y las razones de esta naturaleza son las que, seguramente dice esta obra, han debido pesar con mucha más fuerza en el ánimo del presidente Jaime Paz Zamora antes que supuestas actitudes de enemistad personal o política con Arce Gómez. Por lo general, en las decisiones de un presidente y sus asesores no pesan ni influyen asuntos del pasado, sino los problemas presentes. Los intereses norteamericanos en esta materia eran muy objetivos y concretos en relación a Arce Gómez, los cargos eran muy graves y la justicia norteamericana no es informal para levantar juicios de valor cuando no tiene elementos suficientes. Esto está categóricamente demostrado en las relaciones internacionales. Y recién, luego de adquirir una meditación profunda en su residencia de San Jorge, y después de haber hecho todas las consultas políticas a sus asesores y a su propio ministro del Interior, el presidente de ese entonces, licenciado Jaime Paz Zamora, en la soledad de su escritorio, tomó la decisión final. Luis Arce Gómez debía ser entregado a la DEA en Bolivia para que sea juzgado por la justicia norteamericana. Era su última palabra transmitida a su ministro del Interior. Y Guillermo Capobianco, a las 4:30 de la madrugada del día lunes 11 de diciembre de 1989, se comunicó con el general Lucio Áñez, comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, transmitiéndole la orden presidencial. El general Áñez colgó el teléfono en su solitaria oficina vacía de burócratas a esa hora de la madrugada y sin soltar el auricular meditó seria y profundamente sobre la orden del presidente y que debía cumplirla indefectiblemente. Volvió a levantar el auricular, discó un número clave de una casa de seguridad de la ciudad de Cochabamba y una vez respondió al otro lado de la línea. Pidió hablar con el oficial a cargo de la patrulla y se puso al habla. Hola, general Áñez, ordene mi general. A las 7:10 de hoy, valga decir apenas dentro de unas horas, estarán en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba un grupo de agentes de la DEA con su propio avión. Debe entregar a ellos al detenido por orden del señor presidente de la República y del ministro del Interior. ¿Ha comprendido? Comprendida su orden, mi general, y así será. Hasta luego, mi general. El general Áñez colgó el teléfono, abandonó su oficina a esa hora de la madrugada y se fue a descansar. Todo había concluido por ahora. 48 horas después, escuchen bien, 48 horas después, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, declaró públicamente su satisfacción por la decisión del gobierno boliviano y anunció que firmó la autorización para una ayuda económica de varios millones de dólares en favor de Bolivia, Colombia y Perú para sus acciones contra el narcotráfico. Eso fue lo que ocurrió, señoras y señores, a finales de 1989. La obra del periodista Gerardo Irusta Medrano, de la cual estoy tomando fuente, Memorias de un hombre de armas, revelaciones del general Lucio Áñez Rivera, que reitero en esa época era comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y para el cierre de esta edición, el periodista escribió lo siguiente: nunca he tenido nada personal con Arce Gómez, un ex camarada mío con quien me distanció su comportamiento público y los asuntos de los que directa o indirectamente es el responsable ante la justicia y la historia.
Me dijo el general Áñez cuando nos entrevistamos muchas horas después de los acontecimientos que sacudieron la redacción de periódicos, radios, televisión y agencias internacionales en el mundo a través de esta noticia. No lo encontré eufórico, y menos con aires de triunfo luego de haber desarrollado todo el papel narrado. Estaba con la seriedad habitual que a veces imprime su trato. Ya pasó todo, me dijo como única explicación de un asunto del que yo tampoco quise tener mayores detalles. ¿Para qué? Los actos de gobierno no se hacen mirando cicatrices del pasado, sino construyendo a cada hora las posibilidades del futuro. Eso lo aprendí en las distintas funciones públicas que me tocó desempeñar. El día jueves 14 de diciembre me encontraba con mi familia mirando los noticieros nocturnos de la televisión en mi hogar. De pronto, el locutor anunció que a continuación presentarían imágenes del ex coronel Luis Arce Gómez ingresando esposado ante el magistrado federal de Miami, Elian Turnov, para que escuche los cargos que le imputa la justicia norteamericana. Sí, yo entiendo, dijo por toda respuesta el ex ministro boliviano al magistrado norteamericano. Al ver en pantalla, yo y mi esposa recordamos que a fines del mes de julio de 1980, igual una noche y en pleno toque de queda, estábamos mirando los noticieros de la televisión, cuando de pronto fue presentado el ministro del Interior, coronel Luis Arce Gómez, que en tono enérgico y autoritario dijo a toda Bolivia: quiero denunciar que 2 periodistas bolivianos han cometido graves delitos al lanzar al exterior noticias falsas y tendenciosas contra el gobierno de reconstrucción nacional. Por lo tanto, y de inmediato he ordenado que sean detenidos y se atengan a las consecuencias los periodistas René Villegas Monge y Gerardo Irusta Medrano, de la agencia de noticias Reuters. Y quiero advertir que no habrán contemplaciones y actuaremos dura y drásticamente contra todos aquellos periodistas que hablen mal de nuestro gobierno. Así que ya lo saben y estén prevenidos todos los enemigos de nuestro régimen. René Villegas Monge, corresponsal titular de Reuters, y yo, que era su redactor, nos quedamos tiesos ante el televisor como preludio de lo que luego fueron nuestros días en la clandestinidad, escapando de los organismos de seguridad y luego nuestra detención. Pero de todo eso habían pasado 9 años, casi como un mal sueño. Hasta ahí, señoras y señores, ese relato de las memorias de un hombre de armas, de Lucio Áñez Rivera, que en 1989 era comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el gobierno del licenciado Jaime Paz Zamora. Y todas estas revelaciones, específicamente de este caso de cómo fue entregado Luis Arce Gómez ante la DEA y a la justicia norteamericana, se publicó en esta obra del periodista Gerardo Irusta Medrano, que también fue víctima del gobierno de Luis García Meza Tejada. Pero la conclusión y a donde quisimos llegar por haber leído esta obra es de que en esa época el gobierno de Jaime Paz Zamora internamente en Bolivia tuvo un problema político bastante grande, porque la oposición y muchos otros grupos sociales y de toda línea o envergadura le habían criticado seriamente y tenían razón, porque Jaime Paz Zamora nunca debió haber entregado primero ante la justicia norteamericana a Luis Arce Gómez, porque en ese entonces ya estaba en desarrollo el juicio de responsabilidades contra Luis García Meza Tejada, que fue también capturado en el Brasil, pero se había presentado ante la Corte Suprema de Justicia y evidentemente no dijo nada en sus declaraciones. De repente se le vino la incógnita a la mente. Pero faltaba, porque estaba prófugo, Luis Arce Gómez. Y la obligación del gobierno boliviano, una vez que se lo había capturado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, era remitirlo a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que sea incluido en el juicio de responsabilidades. No ocurrió aquello y el presidente Jaime Paz Zamora meditó y además fue presionado por el gobierno de Estados Unidos, además de la visita de parlamentarios norteamericanos, y como ustedes escucharon en el relato, tuvo que decidir con una acción política de entregar ante la justicia norteamericana. Sin embargo, eso en el transcurrir del tiempo se ha ido diluyendo, pero quizás nuevamente tengamos que no solamente recordar lo acontecido, sino pensar seriamente, sobre todo el actual gobierno, qué es lo que se tendrá que hacer cuando, no sabemos si existirá o no, pero cuando llegue una orden, cuando se hayan ya imputado delitos de narcotráfico, nos imaginamos
contra Evo Morales Ayma y otros de su gobierno. Por el momento no tenemos nada, no existe nada por parte del gobierno de Estados Unidos. Por eso convendría no decir así a ciegas que se detenga ahora a Evo Morales Ayma, como se ha hecho con el presidente que fue de Venezuela. Pero sí tendría que detenerse a Evo Morales porque está pendiente un mandamiento de aprehensión de la justicia ordinaria por la presunta comisión de delitos contra menores de edad. Es decir, no se puede pedir que en este momento se haga con Evo Morales lo que se hizo con el presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro, que ya está en Nueva York, Estados Unidos. Además que para que proceda otro tipo de detenciones también previamente tendrá que instaurarse juicio de responsabilidad, pero ojalá eso se haga, pero lo vemos un poco todavía lejano aquello porque la actitud del actual vicepresidente de Bolivia deja mucho que desear y de verdad estamos en una situación muy pero muy compleja. Así, señoras y señores, en este programa de hoy, correspondiente a la fecha de Facetas Radio a través de Clásica 92.5 y de Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, Facetas porque estamos donde otros no están al viejo estilo de la radio, hemos querido dedicar este primer programa del año 2026 para reflejar un hecho histórico que tiene relación con el narcotráfico, con un ex dignatario de Estado, aunque de un gobierno de facto, y lo que también ha sucedido de alguna forma, algo que se parece con Nicolás Maduro, cuando ha sido prácticamente sacado a la fuerza, pero como narcotraficante, como jefe de un cartel de los soles, llevado por la fuerza, porque existía ya una imputación de un tribunal federal en Estados Unidos, hoy está en Nueva York y asumirá primero las consecuencias de estar en un juicio junto a su esposa y seguramente habrá una sentencia condenatoria. Es posible que Nicolás Maduro fallezca en la prisión de Estados Unidos, eso no lo sabemos, pero es posible. Y lo propio tendría que suceder con otros políticos bolivianos de anteriores regímenes, se entiende, en regímenes del movimiento al socialismo, que presuntamente estarían implicados, entre ellos Evo Morales, con delitos de narcotráfico. Pero por el momento, así hablando específicamente, no conocemos de imputaciones o de declaraciones de autoridades federales de la justicia en Estados Unidos que hayan hecho alusión a este tema. De cualquier manera, ahora ustedes, señoras y señores, tienen la palabra. Quiero agradecerles muy de veras. Esta es una edición especial extraordinaria que hemos querido presentar para que simultáneamente puedan escuchar en la radio, en Clásica 92.5 o ver en nuestro canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Gracias por su deferencia. Volveremos en las próximas horas para presentar Facetas, porque estamos donde otros no están. Permiso y sigan en la sintonía de Clásica 92.5 y también de nuestro canal de YouTube.